Este es un podcast de Revista Factum. Revista Factum presenta El pelo en la sopa, el podcast desde la redacción. Para la sopa de este programa hemos usado agua hervida por recomendación de la ministra de Salud. El pelo en cualquier caso lo ponemos siempre nosotros. El menú de hoy: Centros Penales contrató a un falsificador. La crisis por el agua en el Gran San Salvador. ¿Cómo funcionará el voto en el exterior? Soy César Faguaga y esto es El pelo en la sopa. Una pregunta más para el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna. A la ya popular ¿quién te pagó el viaje a México?, le podemos sumar ahora: ¿por qué Centros Penales contrató a una persona que falsificó su título universitario y otros diplomas como responsable para la entrega de certificados de antecedentes penales? Una nueva investigación de nepotismo en el Ejecutivo, este caso publicada por Revista Factum. Para ello, entrevistaremos a nuestra coordinadora, Jessica Ábalos. El entremés para comenzar. Hola Jessica, cuando pensábamos que el compadrazgo era lo único que había en este gobierno, ahora llega esto. ¿Cómo lo definimos? Pues amiguismo, realmente que tan de moda están esas palabras: nepotismo, amiguismo, compadrazgo. Yo creo que podríamos escribir un libro al final de año con todas estas experiencias o ejemplos que nos están dando nuestros funcionarios. Bueno, como han podido ver en Factum, lo pueden leer, ya está arriba la investigación. Esto va un poco de cómo Centros Penales contrató a una persona, a un falsificador, a alguien que falsificó su título universitario como abogado y lo contrataron como responsable de la entrega de antecedentes penales. Pero no es solo esto, la investigación dice mucho más, y creo que habla también de una cultura muy adepta a la corrupción que hay en esta institución, Jessica. Pues sí, porque bueno, en las últimas semanas, incluso con el ejemplo que publicó Revista Factum la semana pasada sobre el caso de los compadres del presidente Bukele, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto contratación de familiares, contratación de compadres, y ahora vamos a hablar de otro tema que es igual de podrido que estos otros, que es: contratemos a la gente que te hace la campaña, que te anda haciendo todo el trabajo antes de que te conviertas en funcionario. Y este ejemplo es un ejemplo claro. Tiene gravedad por dos cosas. Eso que mencionabas vos al principio, que es lo más grave, el hecho de que le hayan confiado un cargo tan delicado, porque es que no es que le dijeron: mire señor de la O, usted va a ser el que abre la puerta de Centros Penales. No, le dijeron: usted va a ser la persona, primero, que tiene a su cargo el registro de los 25,000 reos del sistema penitenciario, y segundo, usted va a ser la persona que, si yo, Jessica Ábalos, vos, César Castro, llegás a Centros Penales y decimos: quiero que me entregue mis antecedentes, va a ser la persona que va a dar fe de todo tu comportamiento. Entonces, ¿cómo van a poner en un cargo tan delicado a una persona que ni tan siquiera es capaz de dar fe de sí mismo, que ni tan siquiera tiene la transparencia para reconocerse como bachiller? Porque al final logramos constatar en el transcurso de la investigación que él no terminó sus estudios. Primero, nos lo confirmaron las personas con quienes sí estudió en la Universidad Tecnológica, y segundo, todavía ni aparece en el registro oficial de abogados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, una persona que mintió es la persona que ahora es la encargada de decir: estas son tus antecedentes como ciudadano. Eso por un lado. Y por otro, la gravedad también de este asunto es que es un ejemplo más de cómo funciona el sistema de contrataciones en todo el aparato estatal. Porque ¿cuál es tu recompensa? Bueno, sí, ya no se pegan. Tu recompensa por andar haciendo campaña, en este caso para el partido Gana, el partido que llevó al presidente Bukele a la presidencia, ¿no? Exactamente, porque este muchacho tiene un gran historial. Realmente su gran credencial es toda la actividad que anduvo haciendo antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2019, y que lo veías a él haciendo de todo, quebrando piñatas, amenizando fiestas, repartiendo cosas, día tras día con su chaleco cian, que adoptó el partido Gana. Y lo viste en todas las actividades claves de ese partido, haciendo campaña con Gana San Salvador, y luego, claro, ahí está la recompensa: le dan un cargo
para el cual no reúne las credenciales. Es que no es solo el tema de que contraten a sus militantes, es el tema que están poniendo gente que ni tan siquiera cumple requisitos de ley para ocupar un cargo. No, y además, digamos que eso es bastante grave lo que ya decís, el hecho de que haya falsificado o que haya mentido al decir que era abogado, y que haya mentido al decir que había cursado talleres y formaciones académicas, que nunca lo hizo, porque lo pudimos comprobar. Pero más allá de eso, una preocupación, y me gustaría saber cómo lo ves, es que la institución responsable, en este caso Centros Penales, y la Oficina de Transparencia y de Recursos Humanos de Centros Penales, además mintió al decir que él ya no trabajaba ahí, después de que nosotros como revista solicitáramos la información que comprobara si era cierto o no que él había presentado sus diplomas como abogado, su título como abogado. Es súper delicado todo lo que pasó en el camino de esta investigación, porque no es solo que descubrimos a alguien que había mentido y que además que tiene todos los indicios de haber cometido un delito, sino que además nos encontramos con gente dentro de esa institución que ha hecho todo lo posible por blindarlo, que ha hecho todo lo posible por esconder esto, porque nosotros pedimos entrevista con el jefe de recursos humanos desde el principio, como para decir, a ver, hábleme de su proceso de selección de esta persona, cómo es que usted contrata a esta persona, y lo llevábamos en paralelo con una solicitud de acceso a información. ¿Y qué pasa? Como preveímos que iba a pasar lo que pasó, que era que borraron toda la información que ellos mismos tenían pública en su sitio, hicimos y que debería ser pública porque es información oficiosa según la ley de acceso. Entonces nosotros previmos que iba a pasar esto, que ellos iban a borrar esta información, que iban, al darse cuenta que estábamos investigando a este funcionario, sospechamos que iba a pasar esto. Entonces hicimos un respaldo tanto del PDF del currículum, capturas de pantalla del sitio oficial de Centros Penales, y archivamos en un sitio especial la página tal cual aparecía hasta noviembre. ¿Y qué pasó? Justamente lo que nos temíamos, que cuando recibieron la solicitud de acceso a la información, donde dijimos queremos copia de la versión pública de los documentos que este señor presentó para ser contratado, resulta que nos entregan un documento de 450 páginas que revisamos de principio a fin y justo faltaba la de él. ¿Y qué decían? La información de este señor está en proceso. ¿Y cómo puede estar en proceso si hasta hace unas semanas era pública en la página web? Entonces, ¿qué vemos ahí? Primero, que han borrado del sistema información que ellos mismos tenían a disposición de la ciudadanía, información que contenía la falsedad que había cometido esta persona. Segundo, que luego de esto pasa algo todavía más grave, por lo cual hemos presentado un proceso al Instituto de Acceso a la Información, que el jefe de recursos humanos, imagínate qué cargo tan importante, o sea, no te está mintiendo, no es que esté menospreciando a la oficial de información, sino que es el jefe de recursos humanos de Centros Penales. El ente responsable en este caso, ¿no? La persona que selecciona a todos los que están ejerciendo esos cargos tan delicados. Nos contesta que este joven había renunciado. Y resulta que era mentira, que nosotros fuimos a constatar. No contaban con tu astucia. No contaban con que íbamos a llamar a preguntar por él. Claro, porque yo dije, ¿cómo alguien te puede mentir en un documento oficial? O sea, me pareció inconcebible, pero como ya hemos visto muchas cosas, muchas tapaderas en este gobierno, dijimos, bueno, ni modo, ¿verdad? Cerciorémonos. Llamamos y resulta que él seguía ahí y lo fuimos a buscar y él seguía ahí. Y no solo eso, esto fue como que la gravedad del asunto iba aumentando. Es que nos damos cuenta en principio que alguien ha mentido, que ha falsificado su currículum, nos damos cuenta que nos mienten. Y para colmo, así como el remate, la cerecita que le ponen al pastel, no es que se aparta del cargo de jefe de registro, pero resulta que ahora tiene un cargo con más poder. Ahora no solo tiene el poder de emitir solvencias penales, ahora maneja todos esos fondos que ingresan por el dinero que la gente le lleva a los presos del sistema. En las tiendas de Centros Penales. A ver, Jessy, un poco para terminar, ¿qué es lo que pudiste recoger respecto a lo que podría considerarse una ilegalidad detrás de todo este entramado? Ya sea desde la contratación de una persona, en este caso del señor Luis de Jesús de la O Tovar, la persona que falsificó el título, desde la contratación hasta el encubrimiento que ha hecho Centros Penales
para este caso? Pues fíjate que como se ve en el artículo, hablamos con dos abogados, una abogada y un abogado, que nos dieron bastantes luces de cómo por dónde podría ir esta cuestión, porque en principio partíamos de la base que hay una violación a lo consignado en el Código Penal por un tema de falsedad. Claro, para que se configure la falsedad material, la Fiscalía, si es que inicia una investigación, porque ya hemos visto muchos casos escandalosos en los que el fiscal no ha dicho ni pío, pero si en este caso la Fiscalía decide iniciar una investigación, tendría que solicitar los documentos que este muchacho presentó para que lo contrataran y revisar todo el procedimiento de contratación. Pero ¿qué es lo que prevemos que podría pasar? Y de hecho me lo decía una de las abogadas, que esta gente puede decir: no, fíjese que en realidad alguien digitó mal en la página del currículum y él, aquí está su título de bachiller y nunca trajo el de licenciado en Ciencias Jurídicas de la UES. Entonces ahí no se configura la falsedad material porque no van a tener nunca a la vista el documento alterado, ni los diplomas que alteró. Pero sí se configura la falsedad ideológica porque él se hizo pasar por alguien que no era y lo subieron en su sitio oficial y hay rastro de ello, hay huella de ello, y además ellos comentaban un delito que yo no tenía en el radar, que realmente me pareció nuevo, que es la suplantación en el ejercicio de una profesión, que está también castigado con cárcel en el Código Penal, y que te dice que alguien que dice que tiene una profesión que no tiene puede ser penado, ¿verdad? Un doctor que no se ha graduado puede ser penado. Y al margen de eso, de todo el tema del Código Penal y de las violaciones al Código Penal, también tenemos el tema ético. Hay que ver qué tiene que decir el Tribunal de Ética, si es que realmente revivió, como vos decías en el programa pasado. No, parece que no. O sea, fue más bien un clamor que una certeza, pero bueno. Pero suponiendo que regresa al Tribunal de Ética o que por lo menos hace el intento de investigar qué pasó aquí, tendría que revisarse además que hay una ley penitenciaria que te establece cuáles son los requisitos que debe reunir el personal penitenciario, porque mira, esta institución es de las que más nos niega información a los ciudadanos, como lo del viaje del director de centros penales, por decirnos que es un tema de seguridad nacional, que es un tema delicado y que por eso no te entregan un montón de cosas. A ver, y si son tan quisquillosos para darnos información porque dicen que les puede alterar todo su régimen de seguridad, ¿por qué no son quisquillosos a la hora de contratar a la gente? Entonces había una ley penitenciaria que te decía, los empleados deben de reunir estos requisitos, y esa ley también la han dejado pasar o se la han pasado por donde han querido, porque en este caso tampoco se cumple. Entonces hay como, digamos, un conjunto de leyes que si alguien se pone a darle seguimiento y a ver todas las consecuencias que puede tener una consecuencia penal, si realmente la Fiscalía hiciera una investigación seria. Muchísimas gracias, Jessica, y vamos a seguir, les prometemos seguiremos investigando. Este es un podcast de Revista Factum. La crisis por la contaminación del agua en el área metropolitana de San Salvador merece un par de minutos, por varias razones. Porque el acceso al agua potable es un derecho universal. Porque esta emergencia nos permite recordar que fuera de San Salvador hay miles de hogares que no reciben agua y que quisieran, aunque sea, agua con color de horchata. Y claro, por todas las mentiras alrededor de esta crisis. Los conceptos vertidos en este espacio son responsabilidad de quien los comenta. Esto lo digo a título personal, como César Faguaga, jefe de redacción de Revista Factum. Esta es la primera vez que el gobierno tiene que salir de la burbuja que ha creado, donde se siente cómodo, porque la buena onda puede con todo, pero no con un litro de agua enlodada que sale de tu grifo. Desde la segunda semana de enero, vimos las denuncias multiplicarse. Cientos de ciudadanos que se quejaban por el mal olor, sabor y color del agua que recibían. La situación pudo haberse solucionado pronto, pero ello implicaba algo que a este gobierno se le está atorando: decir la verdad. 2 funcionarios de peso, la ministra de Salud y el presidente de la ANDA, salieron a dar declaraciones para intentar zanjar la crisis. Frederick Benítez, el presidente de ANDA, que ha sido empleado de la institución desde el gobierno anterior y que ha resultado un efectivo cobrador de balones hacia afuera, dijo que la contaminación por algas estaba controlada. Eso fue el 16 de enero, 5 días antes de ser desmentido por el presidente. Y por la realidad, el agua seguía recordando al carajo. La ministra de Salud, Ana Orellana, dijo que el agua podía consumirse, beberse, tomarse. Nomás agregó una precaución: por favor, hiérvanla antes. Si van a su consultorio, desconfíen si les dice: usted está bien, pero por si acaso le haré esta operacioncita de corazón abierto. Lo mejor, sin embargo, llegó después. Decenas de soldados fueron a cuidar la planta potabilizadora de Las Pavas. ¿Para qué? Nunca aclararon si las algas eran terroristas,
acusadas de asociaciones ilícitas o implantadas por los mismos de siempre. Nunca lo sabremos. Lo único certero es que ahora podemos presumir de una Fuerza Armada capaz de cuidar hasta las plantas. Después comenzó la campaña que todos conocemos, la repartición de miles de botellas plásticas con agua purificada. 1.5 millones de botellas para 1.2 millones de afectados, en comunidades y colonias del área metropolitana de San Salvador. Y se hizo al estilo más altruista que podemos encontrar en las redes sociales, porque las limosnas no son lo mismo si no quedan retratadas en una selfie. Un ejército de fotógrafos y camarógrafos del gobierno recogiendo los bellos momentos donde los ciudadanos sedientos reciben sus botellas de parte de los empleados públicos. ¿De qué sirve una buena obra si no puedo hacer propaganda con ella? Lo irónico es que en Soyapango, a 300 metros de donde ocurrió una masiva repartición de agua, una comunidad no recibió una sola botella. Una comunidad que por no tener, no tiene nada. Y desde hace 2 meses que no recibe agua. Incluso desearían agua contaminada, pero no les llega ni una gota. Para ellos, ese día no alcanzó ni las botellas ni las fotos. Este martes 21 de enero, el presidente aclaró el porqué de la repartición de botellas. Él nos recomienda tomar el agua de ANDA, es decir, la que su gobierno distribuye. Y no la recomienda, dijo, hasta que su gobierno termine el Plan Nacional de Agua, que durará al menos 2 años. En la conferencia, el presidente sentó a los funcionarios ligados a esta crisis y los responsabilizó de errores, malas declaraciones y, en definitiva, de haber actuado mal. Un paréntesis importante. Este es el mismo presidente que se ha encargado de hacernos creer que la omnipresencia es posible. ¿Hay una calle sin pavimentar? Ahí está el presidente. ¿Hay que rifar a un bebé en Navidad? Ahí está el presidente. ¿Hay que regañar en Twitter porque un ministro se atrevió a pensar? Ahí está el presidente. Esta vez el presidente no tuvo nada que ver. Pueda que esta vez, más allá del entrenamiento para responder, los ministros entiendan que son los brazos descartables del presidente. Al presidente, en cualquier caso, hay que agradecerle por pedir disculpas y por mandar ese montón de botellas que esperamos que Coqui pueda reciclar. Y por el sulfato de cobre, bendito sea. Una postdata, su santidad. Usted no puede decir nada a título personal. Todo lo que diga tiene consecuencias, porque usted es el presidente. Busque en Wikipedia si no me cree. Este es un podcast de Revista Factum. Hay temas que reviven para cada elección en El Salvador. Uno es la lectura de la Biblia en las escuelas, una propuesta de los diputados más desesperados por 3 años más. El otro es el voto en el exterior. ¿Cómo hacer para que esos millones de salvadoreños que viven fuera de este paraíso, particularmente en Estados Unidos, puedan votar? Fernando Romero analizará este tema con un experto en materia electoral, Malcolm Cartagena. El plato fuerte, el especial de la casa. ¿Qué tal, amigos de Revista Factum? Estamos en el plato fuerte del pelo en la sopa y tenemos a un invitado especial para esta edición, Malcolm Cartagena, experto en temas electorales. Vamos a hablar hoy, Malcolm, bienvenido, antes que nada. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el pelo en la sopa. Excelente. Vamos a hablar, Malcolm, de digamos, este tema que ha estado, digamos, un poquito traspapelado precisamente por toda esta emergencia del agua y digamos que se ha quedado un poco fuera de agenda, pero es muy importante, y es el tema de las elecciones de 2021, el tema de elecciones legislativas y municipales. Pero precisamente nos interesa hablar sobre el voto en el exterior y cómo pues ya tenemos un decreto legislativo en el que ya se aprueba, digamos, el voto en el exterior para 2021 en las legislativas, más no en las municipales. Y aquí sí quisiéramos detenernos un poco para empezar a hablar de el tema de las municipales en el exterior. ¿Qué ha pasado? Sabemos que, digamos, hay una negativa de la Asamblea Legislativa para, digamos, aprobar esto. Y quisiéramos saber, en todo caso, ¿habrá capacidad técnica en el tribunal para poder llevar a cabo esta elección? Expliquemos quizás un poco brevemente cuál ha sido la historia de este tema. Recordemos que esto surge a partir de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena a la Asamblea Legislativa legislar el voto para los salvadoreños residentes en el exterior, tanto para diputados como para alcaldes. Recordemos que en El Salvador el voto desde el exterior inició con un pequeño
plan piloto en 2009 que permitió que aquellos residentes en el exterior pudieran venir a votar al Estadio Mágico González, algo pues un poco ilógico, ¿verdad? Venir del exterior a votar aquí, pero ya se materializó en el año 2014 con la modalidad postal. Brevemente explico también que se arribó a esta modalidad luego de todo un consenso y una discusión en una comisión interinstitucional en la que participó Cancillería, participó Correos, el Ministerio de Justicia, obviamente Casa Presidencial, pero también el ejecutor al final de una reforma que es el Tribunal Supremo Electoral. Todas estas instituciones trabajaron y arribaron al consenso que la mejor forma, por las características de nuestra diáspora, que está regada en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, que su estatus migratorio en Estados Unidos no siempre es regularizado, se debía de optar por una modalidad postal. Así tuvimos en las elecciones presidenciales de 2014 y 2019 una elección de ese tipo, elección postal, ¿verdad?, para el voto desde el exterior. La sentencia mandataba que para las elecciones de 2018 debía de establecerse el voto, como ya decía, para diputados y alcaldes, y que si la asamblea no estaba en condiciones por lo pronto o por lo cerca que estaba dicha elección de materializarlo, esto debía estar completo para las elecciones de 2021. La asamblea ha pedido prórroga ya en dos ocasiones a la sala de lo constitucional, pues no había arribado a una solución. Ha sido ya la semana pasada en que finalmente la Asamblea aprueba incluir el voto postal también para diputados, no así para consejos municipales. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, eso tiene a la base una explicación técnica que la voy a dar más adelante, solo quiero explicar que a eso arribó la Asamblea. Ese mismo día, mientras se estaba emitiendo este dictamen favorable para aprobar el voto desde el exterior para diputados, el gobierno, a través de una iniciativa de ley del Ministerio de Gobernación, estaba presentando una propuesta que incluía dos modalidades, que era voto electrónico desde los consulados y voto por internet para todo el mundo, tanto para diputados como para alcaldes. Una propuesta novedosa, hay que decirlo, una propuesta pues que decía el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, uh-huh. Y aquí está, y si se aprueba pues garantizaremos los fondos para ejecutarlo. Entonces eso es lo que ha pasado. La Asamblea, mientras aprobaba para incluir diputados, no así consejos, el gobierno presentaba una propuesta. Sin embargo, esta propuesta no lleva un presupuesto. Y obviamente, como toda propuesta, valga la redundancia, debe estudiarse, debe analizarse. El problema es que estamos a un mes para que puedan terminarse las reformas electorales, porque un año antes de la elección el Código Electoral dice que no debe haber reformas que afecten pues el proceso electoral, y entonces el tiempo es ya muy corto. No quiere decir que no deba discutirse el voto electrónico, que no sea bueno, que no se ejecute en otros países, como no. No obstante, también hay países que han retrocedido más que en el voto electrónico, en el voto por internet, debido a señalamientos de fraude, señalamientos de que son vulnerables. Además, el voto por internet requiere que se haga desde la computadora o dispositivo del votante, mismo que puede estar infectado de virus o ser sujeto de hackeo. Entonces hay varias críticas. Hay países donde se ha ejecutado sin problema, y hay países donde ya 10 años o más se decidió no entrar a esta modalidad. Entonces en ese estado están las cosas. Ahora me refiero brevemente a por qué no para consejos municipales. Okay. En este caso, ahí lo que tiene que ver es una valoración, dos valoraciones de tipo política, y es que es entendible que los ciudadanos residentes en el exterior, los salvadoreños residentes en el exterior, voten para presidente, puesto que el presidente puede tomar una decisión que le afecte directamente a este ciudadano, en el sentido que, por ejemplo, si yo viví en Venezuela, uh-huh, y rompía relaciones el presidente con ese país, pues obviamente una medida que me afecta como salvadoreño. Claro. Es entendible para diputados, puesto que los diputados pueden tomar medidas como, por ejemplo, grabar con un impuesto las remesas. Eso me afecta a mí directamente, que soy el que las envía. Uh-huh. Pero
¿en qué me va a afectar a mí, residente en Melbourne, Australia, el que el alcalde de Mexicanos ponga una ordenanza municipal que prohíba sacar a los perros más allá de las 7 de la noche, por ejemplo? Claro. Eso no me afecta a mí. Por otro lado, una elección municipal se decide con un voto. Es la diferencia. Entonces esto genera el dilema de que un voto del exterior puede significar el que quede un alcalde u otro, y por tanto esta persona no le va a tocar sufrir o gozar la gestión de esa persona, de ese alcalde o alcaldesa para la cual él fue el voto mágico, digamos. Entonces esto esto es lo que ha motivado en otros países, al menos a nivel latinoamericano. Yo no conozco ejemplos de voto para consejo municipal desde el exterior. No hay ejemplo, no hay, y es por ese pensamiento de que una cosa es que yo envíe remesas a mi familia ahí en Soyapango, pero otra cosa es que yo al final no soy el afectado si el alcalde toma medidas, como por ejemplo, mire, yo no voy a recoger la basura, o sea, tiene una crisis, digamos, de los camiones de basura, eso no me va a afectar a mí, que vivo en Canadá, en Vancouver, una de las ciudades más limpias del mundo, donde la basura me la van a recoger haya o no yo votado por este alcalde. Entonces, esa es una valoración, y la otra es el resultado electoral. Y por ejemplo, aquí quiero detenerte un poco, porque también creo que habría un poco de ambigüedad en el sentido de ¿cómo vas a elegir vos el municipio por el cual querés votar, por ejemplo? ¿Con base en qué? ¿En el municipio que naciste, por ejemplo? Sí. ¿O en el municipio último donde estuviste viviendo antes de irte Claro, ese es un dilema, porque extranjero? aquí la migración interna, y sin duda pues la revista Factuna habrá estudiado este fenómeno de mejor manera. Sabemos que la migración, y sobre todo la migración forzada, es una realidad en nuestro país, interna, y gente que nace en un municipio, vive en otro, y cuando ya llega a la adultez se casa y se va a vivir a otro. Sí, en esto el criterio que suele privar a nivel mundial es que se toma el municipio de nacimiento del residente en el exterior. Ahora, ¿qué pasa con los salvadoreños de segunda o tercera generación? Que pues ellos no nacieron acá, sino que nacieron en el exterior. Exacto. Allí se toma el lugar de nacimiento de los padres, ¿verdad? Padres. Siguiendo preceptos jurídicos que son en latín y que no me los puedo, pero que esos son ese es el precepto jurídico que se sigue, que es a través del tema de la sangre, ¿verdad? Eso, donde nacieron sus padres, pues ese se ocupa. Y obviamente a partir del nacimiento del municipio de nacimiento se toma el departamento de nacimiento, y a esa circunscripción se asigna para votar para diputados. Esa es la lógica. En la propuesta presentada por el gobierno está la opción de escoger a cuál circunscripción se quiere ¿A cuál municipio le querés votar? Sí, se puede. Yo conozco un caso, por ejemplo, que donde fuera de Latinoamérica, en Rusia, donde sí se puede votar para consejos municipales desde el exterior. Pero claro, conociendo que un voto puede hacer la diferencia, se establecen límites al número de personas o al porcentaje de personas que pueden del exterior que pueden integrar el padrón local del municipio. Creo que anda por el orden del 10%. Si hay más residentes en el exterior que el 10% de votantes de ese municipio, se distribuyen equitativamente en el resto del municipio. Esto para que del total de votantes, los residentes en el exterior solo representen el 10% y no sean ellos los que finalmente decidan quién es el alcalde. Claro, pero esto es en Rusia, es otra realidad. Correcto. Acá en Latinoamérica no hay ejemplo. Y no hay justamente eso. En Latinoamérica no hay ejemplo de votaciones municipales. Sí, a menos que sea una oculta, pero hemos analizado Sudamérica, Centroamérica, México, y no lo hay. Para alcaldes. Para diputados sí. Para diputados y sí. hay otras modalidades, como la primera que proponía la Iniciativa Social para la Democracia y la plataforma, más bien dicho, que era crear una circunscripción de salvadoreños en el exterior, con diputados en el exterior. Sí, en otros países se puede hacer eso, en nuestro país no, porque la Constitución dice que las circunscripciones deben de ser creadas en el territorio. Entonces tenemos que ocupar ya el país, no podemos crear una en Australia, por decir algo. Exactamente. Y ahora con el voto electrónico, dada tu experticia, toda tu experiencia, es más confiable al final este dicho, ¿verdad? Es más confiable el papel toda la vida, el papel donde se vota, que confiarlo a una máquina
o a una... Vaya, lo que ocurre es lo siguiente, es que hay gente que dice que sin duda está escuchando este podcast y nos va a decir, bueno, pero ¿y cómo es que yo perfectamente me voy a otro país y puedo hacer una transacción con mi tarjeta de crédito y eso es de lo más seguro del mundo? O si no, ¿cómo se hacen las operaciones bancarias entre países y todo? Vaya, con una diferencia. El tema es que el voto debe ser secreto. Entonces, con una operación bancaria, yo creo que más de algunos de los que están escuchando este podcast sabrán que se da constantemente casos de que, mire, le intentaron hackear la tarjeta o clonar la tarjeta, o por ejemplo hay una operación que, mire, se detectó que le sacaron del salario. Yo he oído varios casos. Al final se puede trazar el origen de esa transacción y se dice, sí, mire, se originó en Malasia y usted no ha ido a Malasia, ¿verdad? No he ido. Vaya, se revierte y le reintegran el dinero a uno. Es decir, que es trazable. En el caso del voto, una de sus características es que yo no pueda saber este voto por el partido X pertenece a Fernando, que vive en Nueva York, porque si yo puedo saber eso, si puedo trazar eso, violé la secretividad del voto. Entonces, una de las características tiene que ser que yo no pueda trazar a quién pertenece ese voto. Esa misma característica es su talón de Aquiles, que si yo puedo hacer eso, pues violé la secretividad del voto, y si no lo puedo hacer, se vuelve inseguro porque al final no se sabe si sos tú el que está votando. Exacto. Quien nos escucha puede decir, bueno, pero bajo esa lógica tampoco a quien le llegue el sobre postal y que luego lo manda, ¿quién me garantiza que lo firmó, que votó que la persona que es? Ajá. Sí, en general toda modalidad de voto desde el exterior tiene niveles de secretividad inferiores al tener la JRB ahí enfrente, pues, y que llegue el votante. Eso Correcto. Es evidente. Lo que sí es que, por ejemplo, las maquinitas para votar no es lo mismo que allá a ti, Fernando, viene y en un descuido un vecino te agarró tu sobre, o llegó a tu buzón y tú no estabas, un vecino lo agarró, votó y lo mandó y tú ni te enteraste. Al final es un voto a que un hacker afecte una máquina de votación donde hablamos de cientos o hasta miles de votos. Hay que sopesar eso. Experiencias de voto electrónico hay. Bueno, Venezuela, por ejemplo, ha tenido más de 14 procesos electorales con máquinas y hasta que, bueno, llegó el momento en que la empresa que les proveía el servicio, Smartmatic, dijo, miren, no podemos certificar los resultados porque han sido manipulados. Hay una sentencia de inconstitucionalidad emitida en Alemania, es de 2009, es decir, tiene 10 años ya, un poquito más, ya casi 11, donde dijeron que no, por no ser lo suficientemente secreto, no se aceptaba y se declaró inconstitucional el voto electrónico. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Suiza, por ejemplo, que es el banco del mundo, digamos, ¿verdad? Claro. Que ahí es donde las transacciones más seguras. En Suiza hay todo un debate de no utilizar el voto electrónico precisamente por esto. Carolina del Sur, en Estados Unidos, se descubrió que las máquinas contenían datos incluso de los simulacros mezclados con votos reales. Exacto. Ahora, alguien me puede decir, mire, pero también hay ejemplos donde se ocupa y no da problema. Sí, efectivamente se da. Y yo no estoy diciendo que acá en el país no se pueda dar. Lo que sí digo es que presentar una propuesta de voto electrónico y voto por internet a un mes de que terminen la fecha para hacer reformas sin presentar el presupuesto y sobre todo sin haber tomado en cuenta la opinión de otros involucrados, especialmente el Tribunal Supremo Electoral, genera o sea, no pareciera ser una propuesta que busque que se materialice, sino una cosa distinta, pues. Ni siquiera está consensuada, pues. No, precisamente porque viene de forma verticalista. Viene vertical del gobierno y no quiere decir que sea mala, no. Y no digo que no haya que discutirla, como no, debe discutirse, pero probablemente para 2021 ya estamos muy tarde. Podría, a lo mejor, la Asamblea tratar una especie de plan piloto. Y una cosa más, Fernando, sé que me he extendido, pero una cosa más, y es que el señor vicepresidente dice, se puede dar el dinero necesario para financiar esta propuesta. Pero ¿cómo es que se ofrece un dinero para una propuesta que ni siquiera se ha presupuestado? Y en cambio el Tribunal Supremo Electoral desde noviembre le ha pedido a Hacienda que le apruebe el presupuesto extraordinario para hacer elecciones, que cuesta casi 56 millones de dólares, y a esta fecha, a punto de iniciar febrero, todavía no le han sido desembolsados estos fondos y ya hay varias actividades del calendario electoral que
peligran o que no se van a poder divulgar con suficiente fuerza porque no hay fondos para pagar, digamos, publicidad para ellas. Correcto, muy interesante, Malcolm. Y me gustaría tocar rápidamente este último punto, el tema de los derechos civiles de los ciudadanos salvadoreños. Y como muchas veces, digamos, cuando se trata de la elección, el día de la elección, digamos, siempre se ven esos vacíos. Y uno de esos se politizó en las últimas semanas con el tema de las personas que están detenidas, claro, que no están condenadas. Sí. Hay que señalarlo, eso, subrayarlo, no tienen una condena. El hecho de que estén detenidas es porque están siendo acusadas, pero no han perdido sus derechos civiles. Esas personas mantienen su derecho civil al voto. 1. 2. Hay otro gran vacío que siempre se da en todo el día de la elección. Y es, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales, personal de turno y también los pacientes que están, digamos, ingresados, no se le acercan las urnas a estas personas. Entonces estamos hablando, digamos, de pequeños bolsoncitos de ciudadanos que en ese día en específico quizás tengan el deseo de votar, y pues no hay urnas disponibles para ellos. Vaya, aquí lastimosamente se enfrentan, digamos, valoraciones, o sea, de todo tipo, más allá de las técnicas. Por ejemplo, yo daba un ejemplo en mi red social y explicaba cómo Costa Rica es un modelo mundial de este tema. Desde el año 95, si no me equivoco, tiene voto para los no condenados. En nuestro país, la Constitución habla de suspensión de derechos y de pérdida de derechos. El tema es que la suspensión de derechos aplica al auto, dice, de prisión formal, pero esa figura jurídica ya no existe, ya fue derogada en el Código Penal. Y por tanto ya no hay suspensión de derechos, sino que lo que hay solo es el siguiente: la pérdida de derechos. Y la pérdida de derechos solo se da cuando yo he sido condenado. Y acá las distintas salas de lo constitucional han ahondado en el tema de la presunción de inocencia. O sea, esa se presume inocente hasta que no se le condene a la persona. Exacto. Así que puede estar detenido, puede llevar años detenido, como suele ocurrir por nuestro, pues sí, la mora judicial, retraso, nuestro obsoleto sistema judicial, pero esa persona en teoría tiene, no, en teoría no, realmente tiene sus derechos para poder votar. Claro, hay gente que dice, bueno, o sea que además que de que están ahí el marero acusado de asesinar a una persona, a un niño inocente, además le van a permitir votar. ¿Por qué le vamos a respetar los derechos a él si él no se los respetó a otro? Y yo quiero decir esta frase precisamente porque eso es lo que nos hace diferente de ellos, es respetar los derechos de los demás, aún de aquellos que los han violado. Entonces, y sí, en ese momento específico, los que presuntamente los han violado. Presuntamente, sí, porque no lo sabemos. Entonces, esto en España también, desde el año 98, existe el voto para personas que están detenidas sin condena, y el otro es el del hospital. Hay gente que está ahí postrada en cama donde llega. Claro, esto sí reconozco que requiere una logística fuerte, porque recordemos que en los penales están gente de todo el país. Entonces, la urna que se lleva después distribuir esos votos a sus respectivas circunscripciones es complejo. Por eso es que por lo general este tipo de medidas solo se aplica para elecciones presidenciales, porque ahí sí no importa. El voto al final va, como se dice coloquialmente, al mismo cuchumbo. Entonces, es una medida que ahí está, se ha presentado, pero parece que el mismo partido Arena la retiró porque ha generado repudio por esta visión de la gente de que creen que todo el que está dentro de la cárcel está condenado, y no es así. Correcto. Malcolm, ha sido un gusto tenerte, te agradezco tu visita, espero que sea la primera de varias claro, aquí en El Pelo en la Sopa. Esto es todo por hoy, buen provecho y felices algas. Este es un podcast de Revista Factum.